Ahora le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 40, verso 25. Isaías 40, 25. Y vamos a leerlo hasta el verso 31. Dice la Escritura, está hablando Dios por medio del profeta Isaías: ¿a qué pues me hará semejante o me compararéis? Dice el Santo: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios paso mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo voy a compartirles un mensaje que le he titulado Dios nunca desfallece. La Escritura nos lo acaba de decir. Dios nunca desfallece. Pero hay una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Y tú? ¿Confías en su fuerza? Qué importante es, mis hermanos, saber dónde está puesta nuestra confianza, nuestra fuerza en tiempos de angustia. Dios, en esta escritura, con ironía, nos habla por medio del profeta Isaías y dice: ¿con quién me van a comparar? ¿Quién es como yo? El punto es que muchos en sus angustias, en sus problemas, en sus luchas, tienden a refugiarse buscando fuerzas en tantas cosas que no son comparables con Dios. Por ejemplo, cuando los israelitas, ellos fueron sacados de Egipto y los perseguía un gran ejército, ¿verdad?, de los egipcios, ellos se toparon inmediatamente con una primera angustia, que fue el Mar Rojo. E inmediatamente, una vez que se enfrentaron al Mar Rojo y el ejército atrás de ellos fíjense muy bien, pusieron su fuerza en su pasado. Y a lo mejor tú dirás, ¿cómo en su pasado? Sí, así parecía con Israel, que estaban comparando a Dios con sus ídolos del pasado, con su vida del pasado. Pero, ¿quién es como nuestro Dios? ¿Con qué lo compararemos? No hay nadie como Él. Dios les había demostrado a este pueblo Israel su gran fuerza y poder al librarlos de manos del faraón. Pero hoy en día, así hay muchos, igual que el pueblo de Israel, que han sido librados del pecado, pero que en sus luchas que tienen con este ejército de pecados que les persiguen cada día en este mundo, se topan con sus angustias, con sus problemas, que son como un mar de circunstancias, y lo que hacen es buscar fuerzas en su pasado. Porque oímos frases como estas: antes yo no tenía tantas situaciones tan difíciles. Antes no me pasaban tantas cosas tan malas. Creo que estaba mejor antes. Parece o pareciera que comparan a Dios con sus ídolos del pasado, igual que el pueblo de Israel. Pero repito, ¿con quién hemos de comparar a Dios?
¿Quién como nuestro Dios? Él es el Dios Santo que nos ha demostrado con su fuerza y con su poder que Él nos libró de la esclavitud del pecado en la que nos encontrábamos y nos dio unas nuevas fuerzas. No lo hizo con fuerza humana, ni había fuerza humana capaz de que nos liberara del pecado, solo Dios. Ahí estaba el pueblo de Israel poniendo sus fuerzas en su pasado. Pero hay otro ejemplo de cómo podemos nosotros equivocarnos y poner nuestra confianza, nuestra fuerza en otras cosas que no son comparables con Dios. Tenemos el caso del profeta Elías, ahí en Primera de Reyes 19. Elías vive un tiempo de gran angustia y de gran temor aquí en este capítulo al enterarse del mensaje que le envía la reina Jezabel. La reina Jezabel lo iba a buscar para matarlo. Y Elías, mis hermanos, equivocadamente buscó las fuerzas en él mismo. Puso su confianza en él mismo. Y lo único que encontró fue una gran debilidad. Se quedó sin fuerzas. Se encontró con una terrible depresión que hasta le pedía a Dios que le quitara la vida. Parecía que en esta debilidad Elías estaba comparando a Dios con esa mujer Jezabel. Pero ¿quién es como nuestro Dios? ¿Con qué le podemos comparar a nuestro Dios? Dígalo, con nada. Pues Dios, mis hermanos, le había demostrado a Elías una vez más su gran fuerza y poder al hacer descender fuego del cielo y consumir aquel holocausto y desenmascarar a esos falsos profetas. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 18, un capítulo antes. Eso le pasó a Elías, pero de igual manera sucede a muchos que enfrentan un tiempo de gran angustia, de gran temor y que buscan las fuerzas en sí mismos. Y lo único que logran es entrar en una gran debilidad como Elías, una terrible depresión de ansiedad que hasta la vida se quieren quitar. Pero la pregunta, ¿pero quién como nuestro Dios? ¿Con qué lo compararemos? Cuando Él nos ha demostrado que ya en muchas ocasiones su gran poder y fuerza nos ha librado de tantas situaciones. Un ejemplo más en que nos podemos equivocar poniendo nuestras fuerzas. Hay una historia. No lo vamos a leer todo porque es un texto largo, solo una parte. Pero en Segunda de Crónicas 32, verso 1 al 8, habla que el rey Sennacherib ya había invadido Judá, ya había invadido muchas ciudades fortificadas, este rey de Asiria, ¿verdad? Y él iba a Jerusalén. Y este hombre, ¿verdad? Cuando supo Ezequías de que venía Sennacherib y tenía la intención de combatir Jerusalén, él se reunió con todos los príncipes, con todos los hombres valientes para prepararse ante la venida de este hombre con todo su ejército. Y en Segunda de Crónicas 32:9, aquí es donde voy a leer. Escuche a este hombre, por favor, ponga mucha atención, porque a muchos pasa exactamente lo mismo en que ponen sus fuerzas. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba Laquis con todas sus fuerzas, note, sitiaba Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén?
No se engaña Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre, a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Es decir, Ezequías había hecho una reforma en un tiempo que el pueblo se había desviado y estaban adorando otras cosas, y él dijo: no, vamos a derribar estos lugares altos y solo aquí vamos a adorar a Dios. Había hecho bien. Pero este hombre estaba tratando de crear pánico en la gente, ¿verdad? Y sigue diciendo en el verso 13: ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mis manos? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudieron librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mi padre. Y note qué expresión dijo este hombre: cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Una vez más vemos a un hombre llamado Sennacherib confiar en la soberbia de su fuerza, en la capacidad de sus manos, maldiciendo y retando a Dios. Pareció, mis hermanos, que este rey comparaba a Dios con otros dioses que ni siquiera eran dioses, dioses que los hombres habían creado. Este hombre no se dio cuenta que se topó con el verdadero Dios, que no desfallece, que no se cansa y que su poder y su fuerza es impresionante, ¿verdad? ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Con qué se le puede comparar? No se le puede comparar con nada. Pues una vez más, mis hermanos, Dios demostró con este hombre quién es él al destruirlo y a su ejército y ponerlos por escarnio. No podemos jugar con Dios, hermanos, como si fuera un mito, como si fuera una leyenda, y mantenernos en la soberbia de nuestra fuerza. No podemos hacer eso, iglesia. Israel se había equivocado. El mensaje que Dios le está mandando a Israel en Isaías 40 es que Israel se había equivocado y había puesto su fuerza en otros ídolos, en otras cosas, y no en su Dios. Iglesia, no nos puede pasar esto. Nosotros no podemos poner nuestras fuerzas en algo que no es nuestro Dios. Tus fuerzas tienen que estar puestas en Dios. Tu confianza tiene que estar puesta en las fuerzas de Dios. Y mira cómo en la historia ha habido muchos que han confiado en la fuerza de su soberbia. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años atrás en Japón, se jactaban los japoneses porque habían construido los edificios más altos e incapaces, según ellos, de ser derribados por ningún terremoto. Eso es lo que ellos decían. Un año después que hablaron, un año después, tuvieron un gran terremoto. ¿Y saben qué pasó? Todos sus edificios fueron derribados. O como aquel primer barco, ¿verdad? De esa película famosa que hemos oído muchas veces, que fue real,
ese primer transatlántico llamado Titanic, donde el dueño del barco se atrevió a retar a Dios y dijo: este barco ni Dios lo puede hundir. Conocemos el final de esa historia. El barco inundible se hundió. La fuerza de la soberbia humana jamás podrá ser comparada con Dios. No importa el gran arsenal de armas que puedan tener los gobiernos, mis hermanos, ¿quién como nuestro Dios? Al final, Dios someterá un día debajo de sus pies a todos sus enemigos. Por eso, Dios quiere que entendamos como iglesia que la única fuente de nuestras fuerzas debe de ser nuestro Dios. Es solo en las fuerzas del Señor que podremos ser sostenidos en las grandes batallas. Es solo en las fuerzas de Dios que venceremos en nuestros problemas, en nuestras angustias, en nuestras luchas personales. Pero debemos confiar en el Señor y en sus fuerzas y no en las nuestras. Nosotros por nosotros mismos, mis hermanos, no tenemos suficientes fuerzas. Somos débiles y frágiles. Y cuando menos pensamos, nos hemos quedado sin fuerzas. Y el único que no se agota, el único que no se cansa, el único, mis hermanos, que no desfallece y nunca se queda sin fuerzas es nuestro Dios. Por eso Dios exhorta y alienta a su pueblo y le dice a Israel y nos dice a nosotros lo mismo en Isaías 40, verso 26. Volvamos ahí, manténgase en el texto y vaya al verso 26 y miren lo que Dios le dice al pueblo y nos dice a nosotros. Verso 26: levantad en alto vuestros ojos. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Levanta tus ojos, mira al Señor y mira quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Está hablando de todo el universo. A todas llama por sus nombres las estrellas, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Wow, mis hermanos, Dios no quiere que se escape de nosotros el entender la grandeza de su fuerza. Sencillamente en la creación podemos verla. La creación refleja la majestad de nuestro Dios. Es tan grande la creación que no la podemos comprender en nuestro entendimiento. Fíjese, le voy a dar algunas cifras que se han dado los científicos para que usted conozca. Se dice que el universo está formado por más de 100 billones de galaxias. ¿Saben lo que es eso? 120 billones de galaxias. Y una galaxia se compone de cientos de millones de estrellas. La Tierra donde nosotros vivimos es parte de una galaxia conocida como la Vía Láctea. ¿Quién puede sostener semejante universo? Dígame. ¿Quién puede controlar semejante universo? ¿Quién de nosotros puede entender semejante universo? Es por eso que usted y yo, como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, debemos poner toda nuestra confianza en la fuerza de nuestro Dios. Pero la Biblia dice que hay una manera de entender todo ese universo del Señor. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos. ¿Por la fe qué? Entendemos haber sido constituido el universo. Ese universo, como hace un momento te lo describí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, solo por la fe podemos entender.
y comprender la grandeza de nuestro Dios, que por su palabra, solo por su palabra, Él hizo el universo. De modo que, dice ahí, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Salmo 19, verso 1. Dice la Escritura: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Los cielos son una dramática evidencia de la existencia, del poder, de la fuerza, del amor, de la sabiduría, del cuidado, del dominio de nuestro Dios. Por eso es el llamado: alza tus ojos arriba y mira al Señor. Contempla su creación y observa cuán poderoso y cuán fuerte es el Dios que tú tienes. Dios, en este pasaje de Isaías 40, mis hermanos, en su contexto, Él está exhortando a su pueblo Israel. ¿Saben por qué lo está exhortando? Porque su pueblo Israel estaba incrédulo y desconfiado de Dios. Cuando tú pones tu confianza en otras cosas, cuando tú pones tu confianza en las fuerzas de otra cosa, tú estás volviéndote incrédulo y desconfiado de Dios. Y Dios lo exhortó, y Dios hace una exhortación a nosotros en esta tarde y nos dice: ¿no sabéis? Isaías 40, 21, antes de lo que estábamos leyendo, dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. ¿En qué convierte? En nada. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Qué quiere decir esto? En cierta manera, Dios, mis hermanos, estaba cuestionando a su pueblo acerca de su palabra. Dios había depositado su escritura, su palabra, su ley en las manos del pueblo de Israel. Y por eso les estaba diciendo: ¿qué no sabían? ¿Qué nunca habían escuchado? ¿Qué nunca les enseñaron? ¿Quién fundó la tierra? Y a veces así nos pasa. Pareciera que no hemos oído. Pareciera que no hemos sabido. Pareciera que no nos han enseñado, pareciera. Pero Dios hoy te dice: con todo esto, no desconfíes más de mí, no dudes más de mí, no dudes de mi palabra. Todo el dominio, toda la potestad de este mundo está en mi mano, en nadie más. ¿Con quién me vas a comparar? ¿Quién hay como yo? Dice el Señor. Como mi fuerza, descansa en mi fuerza. Aquí, mis hermanos, el Señor nos describe su poder en su creación, su provisión, su presencia para ayudarnos. Dios es omnipotente y todopoderoso, pero aún así, mis hermanos, Él tiene un cuidado especial por cada uno de nosotros en forma personal. Ninguna persona ni cosa se debe de comparar a Dios. Por eso es necesario conócelo. Conoce a tu Dios. Pero mire lo que pasó en Isaías 40, 27.
¿Qué dice ahí Isaías 40:27? ¿Por qué dices, oh Jehová, y hablas tú, Israel? Mire lo que pensaba Jacob, Israel. Acuérdese que antes era Jacob, después fue transformado y se le dio el nombre de Israel. Dice: mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. Jacob, ahora Israel, el pueblo de Dios, que habían estado cuestionando a Dios, que por qué había Dios permitido tanto sufrimiento en ellos, y pensaban que estaban actuando bien. Es que este es el problema muchas veces. Israel se encontraba en un cautiverio por causa de su desobediencia y su pecado a Dios. No lo comprendía. No se arrepentía y no ponía su confianza en Dios. Más bien se estaban quejando, estaban dudando de Dios, estaban cuestionando a Dios y pensaban que estaban bien, pero la verdad es que todavía estaban siendo tratados, castigados por Dios por causa de su desobediencia. Pero a pesar de eso, mis hermanos, ¿cuántos saben que tenemos un Dios grande, misericordioso? Grande en misericordia y tardo para la ira. Pues nuestro Dios, ese Dios misericordioso que nunca nos paga conforme a nuestras iniquidades, Él quería que el pueblo de Israel voltearan hacia Él y se volvieran de su mal camino, que dejaran de dudar, que dejaran de quejarse, que dejaran de cuestionar a Dios. Por eso Dios le estaba diciendo: ya no me comparen con nada. ¿Con quién me van a comparar? ¿Con madera? ¿Con plata? ¿Con oro que hacen los que hacen ídolos? Cuando hacemos esto, fíjense bien, de desobedecer a Dios, de dudar de Él, de desconfiar de Él, lo único que podemos esperar son resultados de debilidad. Resultados de frustración, de desánimo, de depresión. El pecado muchas veces puede llevar a una persona, mis hermanos, a una depresión, de manera que muchas veces no encontramos la salida y nos hundimos más y más, nos hundimos. ¿Por qué? Porque hacemos ídolos en nuestras vidas, ponemos nuestra fuerza en esos ídolos. Mire, déjenme ponerle un ejemplo que me sucedió hace tiempo. Un joven vino a consejería y este joven tenía muchos problemas con el alcohol y con la droga. Muchos problemas. Y por causa del alcohol y de la droga, él recurría a esto porque vivía deprimido. Había intentado tratar de dejar de beber, había ido a un centro de ayuda, pero la verdad es que no podía dejar de beber y de usar drogas. Su depresión cada día lo llevaba a hundirse más y más en su adicción. Le hablaban de Dios a este joven y él dudaba que Dios podía liberarlo y darle la victoria de esas adicciones. Intentó muchas veces quitarse la vida. Pero había un problema. El alcohol y la droga se habían convertido en su ídolo. Cada vez que él tenía un tiempo de depresión, de ansiedad, ¿a dónde recurría? Al alcohol y a la droga. Este joven tenía que reconocer que eran sus ídolos. Este joven tenía que reconocer que estaba poniendo sus fuerzas en esos que eran sus ídolos, el alcohol y la droga.
Él tenía que arrepentirse de ese pecado y él tenía que dejar de mirar a su ídolo y él tenía que recurrir cada vez que se sentía mal, no al alcohol ni a la droga, sino saber que Dios es poderoso, Él no desfallece, Él no se cansa, Él no pierde fuerzas algunas y Él puede dar fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando este joven aprendió eso, el Señor lo libró de sus adicciones. ¿En qué está puesta tu fuerza? Nunca debemos dudar de Dios. Aún, mis hermanos, cuando estemos pasando tiempos muy difíciles, imposibles, nunca debemos quejarnos y mucho menos compararlo con nada. Lo que Dios quiere es que voltees tus ojos a Él, que te vuelvas a Él, que reconozcas que no hay nadie como Él, que no lo compares con nada. Él es el creador del universo y eso debería ser suficiente para que pongas toda tu confianza en el poder de su fuerza. La duda del pecado es lo más detestado por Dios. Fíjese, déjeme contarle algo. En Sonora, México, hay unos grandes árboles, grandísimos, enormes, que se les llama o se les conoce como laureles de la India. Estos árboles se dice que llegan a crecer entre 30 a 40 metros de altura. Con unos enormes troncos, una frondosa estructura de hojas, pero se cuenta que hubo un tiempo que muchos de estos árboles fueron atacados por un hongo llamado pudrición tejana de las raíces. Los efectos del ataque de este hongo se dice que tardan años en ser visibles. Sin embargo, el hongo poco a poco va pudriendo las raíces de estos hermosos árboles, los cuales comienzan a morir. Las hojas se vuelven amarillas y caen, y luego el tronco y las ramas se secan y estos árboles son cortados. Así como este hongo se introduce o se introdujo en las raíces de estos árboles, las dudas pueden penetrar en lo más profundo de nuestros pensamientos, y si las dejamos crecer y si no las atacamos, si no las echamos fuera de nuestra mente, con el tiempo las dudas llegarán a afectar nuestras raíces y van a pudrir nuestro fundamento. Por eso Dios te dice: voltea tus ojos a Él. Hay amigos que pueden provocar dudas. Todos los sitios de internet que frecuentamos generalmente generan dudas al difundir información fuera del contexto. Pero las dudas, mis hermanos, se intensifican más especialmente cuando nosotros nos sentimos abandonados, abrumados, y empezamos a cuestionar nuestras propias cargas, lo que nosotros mismos hemos ocasionado. Y nos comenzamos a quejar: ¿por qué a mí, Señor? Si soy tu siervo, soy tu sierva, ¿por qué permites que me pasen estas cosas? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Ahora que te estoy sirviendo, ahora que te estoy dedicando de mi vida, ¿por qué me tiene que estar sucediendo esto? Si Dios estuviera conmigo, seguro no estaría pasando por esto. Todos esos cuestionamientos y esas dudas que llegan a nuestro oído y a nuestra mente son un susurro del padre de las mentiras.
Y su propósito es debilitarnos en nuestra fe y la confianza de quién es el Dios que tenemos. No lo permitas más. No lo permitas más. Por eso Dios te dice, Isaías 40:28. Mire lo que nos dice el Señor. Esto es lo que debe de estar en nuestra mente. Isaías 40:28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Déjeme leerlo este texto en la traducción del lenguaje actual. Está muy sencillo, muy corto, pero tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que nos imaginamos. Aquí le estaba hablando Dios con este texto. En primer lugar, le estaba hablando a su pueblo Israel, pero también nos está hablando a nosotros los creyentes. Nos está hablando a los que dudamos, a los que nos quejamos, a los que susurramos, a los que desobedecemos. Por causa de ello nos encontramos deprimidos, angustiados, haciendo cuestionamientos y nos dejamos engañar por la mentira. A nosotros Dios nos está hablando. Pero también Dios está hablando a los abatidos, porque también hay abatidos, hay afligidos, hay quebrantados que quizás ellos no han pecado, no han desobedecido a Dios. Ellos están pasando por pruebas y se han quedado sin fuerzas. Y Dios les dice: ¿no has sabido? ¿No has sabido que yo soy el Dios eterno? No desfallece, no se cansa. Dios quiere, mis hermanos, que tengamos presente, Él es la fuente de toda fuerza. Dios quiere que no olvides y lo tengas presente, que conozcas que solamente en Él, la fuente de nuestras fuerzas, es en quien nosotros debemos poner nuestros ojos, es en quien debemos confiar para los momentos en los que nos quedamos sin fuerzas. Por eso Él se revela a nosotros como el creador del universo, el todopoderoso, como el Dios eterno, inmutable, como el Dios incansable. ¿Y sabes para qué lo ha hecho Dios? Para que consideremos el poder de su fuerza hasta dónde es. Y lo ha hecho para que no dudemos más. Lo ha hecho para que no cuestionemos más, sino que nos humillemos ante Él, que nos rindamos ante Él y reconozcamos que no podemos compararlo con nada, ni con nadie, que no hay nadie como nuestro Dios, y que es a Él a quien debemos recurrir en los tiempos de debilidad, en los tiempos que nos quedamos sin fuerzas. Dice Isaías 40:29, una vez que Dios le dice a su pueblo quién es Él, ahora le dice a su pueblo Israel y nos dice a nosotros los creyentes: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Quizás estés en un momento en tu vida donde te has quedado sin fuerzas, donde te has debilitado, donde a lo mejor has puesto tu confianza en otras cosas para tu fuerza y no has podido obtener fuerzas de ello. A lo mejor te sientes que ya no puedes más. Estás en tu matrimonio y dices: ya no puedo más. Tienes un hijo perdido, ya no puedo más. Y mira, hermano, el Señor te dice en esta tarde: Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es cierto, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y es lo que nos está diciendo el Señor. Mira, hermano, los hombres nos vamos a debilitar.
Nos vamos a quedar sin fuerzas, pero el poder y la fuerza de Dios nunca disminuyen, nunca menguan, nunca se agotan, nunca se pierden. Nunca Dios está demasiado cansado ni ocupado para no ayudarnos. Su fuerza debe de ser nuestra fortaleza. Cuando sientas que todo en tu vida te aplasta y tú digas, ya no puedo más, ya no aguanto más, recuerda que puedes clamar a Dios que renueve tus fuerzas, como dice la palabra de Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios siempre nos dará fuerzas cuando necesitemos. Él siempre está ahí para ayudarnos, para socorrernos, para fortalecernos. Por eso lo dice en el verso 29, un versículo muy hermoso, porque nos muestra que Dios no nos deja. Israel estaba mal, Israel estaba en desobediencia, estaba ciertamente siendo tratado por Dios y estaba en un momento de prueba, en un momento de circunstancia, y se había quedado sin fuerzas. Pero su error es que buscaba esas fuerzas en otras cosas, y Dios le dice: alza tus ojos a mí, voltea tus ojos a mí, voltea a ver mi creación. Yo hice todo esto. Lo que el Señor quería era que Israel volteara y confiara en Él, confiara en su fuerza. Y esto es lo que Dios nos dice a nosotros en esta tarde. Él es nuestro Padre, el cual lo ve todo y siempre nos escucha. Y Él sabe qué momentos estamos pasando tú y yo, qué situaciones estamos viviendo. Él sabe si nos hemos quedado sin ninguna fuerza, ¿verdad? Pero Él espera que tú le expreses de tu corazón: Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza en tiempos de debilidad. Por eso Pablo lo entendió. Pablo el apóstol, en su debilidad, después de haber estado orando 3 veces: Señor, si es posible, pues este aguijón quítamelo, ¿verdad? Pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, Pablo. Y Pablo pudo entender que su fuerza en su debilidad estaba en el poder de Dios. Segunda de Corintios 7:14, un texto que lo sabemos, lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor quiere sanar tu casa, el Señor quiere sanar tu matrimonio, el Señor quiere sanar tu relación con tus hijos, el Señor quiere restaurar las cosas en tus relaciones familiares, pero el Señor lo que quiere es que confíes en su fuerza, confíes en su poder. Dios quiere que Él sea la fuente de tus fuerzas. Él quiere que tu fortaleza sea Él. Él quiere que confíes en eso, que no dudes, que no te quejes, no cuestiones, y en eso debes estar viviendo. Isaías 40:31. Muchas veces leemos este versículo nada más, pero a veces olvidamos el contexto, ¿no? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Déjeme decirle algo. En Jueces capítulo 6, como un ejemplo de estas fuerzas, Jueces capítulo 6, versículo 11 al 16,
Aquí hay una historia de un hombre llamado Gedeón. Israel se encontraba en un gran problema, en grandes aprietos con los madianitas, pero se encontraban en esa situación precisamente porque habían desobedecido a Dios. En el libro de Jueces es un libro que nosotros vemos mucho, que el pueblo de Dios, había surgido una nueva generación y se habían apartado de las cosas de Dios, y Dios traía un castigo a través de un pueblo que los trajera cautiverio a ellos. Y esto es lo que pasa, todo esto vemos en este libro de Jueces muchas veces. Y aquí es una de esas ocasiones, ¿verdad? El pueblo, después de un tiempo que era cautivado, oraban a Dios, se arrepentían, pedían perdón a Dios, y Dios les levantaba un juez para librarlos de sus enemigos. Y Gedeón fue uno de esos. Así que aquí dice en el verso 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Fíjese, los madianitas, ellos sembraban, y cuando ya estaba lista la cosecha, llegaba el ejército de los madianitas, que era enorme, ¿verdad? Se dice que eran aproximadamente entre 120,000 a 130,000 el ejército de los madianitas, que llegaban, consumían toda la cosecha y se la llevaban, y se quedaban sin alimento. Así que Gedeón estaba tratando de cosechar el trigo que más pudiera y esconderlo, dice aquí, de los madianitas. Cuando dice el verso 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Y entonces le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón no era ni esforzado ni era valiente, estaba haciéndolo todo con temor, con miedo, antes de que vinieran los madianitas. Pero ¿cuántos saben que Dios es un Dios que llama las cosas que no son como si fueran? Solo Él, nosotros no podemos hacerlo. Pero Él estaba diciendo: varón esforzado y valiente. En eso se iba a convertir Gedeón realmente, por la obra de Dios en su vida, un juez que liberaría a su pueblo. Pero mire lo que le dice: y Gedeón le respondió. Quiero que note la respuesta de Gedeón como lo que ya hemos hablado: cuestionamiento y queja, ¿no? Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. No sé si tú te parezcas a lo que está haciendo Gedeón, ¿no? Si te encuentres en esta tarde aquí y estés cuestionando a Dios. Ah, Señor, hace tanto tiempo que te conocí y decidí dejar tantas cosas para seguirte, pero me ha venido una tras otra, y estoy en aprietos y me está yendo mal, y no te has dado cuenta que el Señor quiere que le conozcas. Y ahí está Gedeón, ¿verdad? Haciendo estos cuestionamientos y mirándole, fíjese bien, mirándole Jehová. ¿Quién lo miró? Nuestro Dios. Le dijo, escuche lo que le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Dios lo estaba llamando para ser el libertador de Israel en este tiempo de cautiverio. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?
¿Qué le estaba diciendo Dios? Dios le estaba dando sus fuerzas, pero él no lo había entendido. Y entonces dijo y respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y escuche lo que le dice Jehová. Le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Wow. Como un solo hombre. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Tienes toda mi fuerza, mi poder contigo. No es en tus fuerzas, no es en tu poder, no es con caballo ni con carruaje, no es con espada ni con ejército, sino es con el poder y la fuerza de Dios y su Espíritu Santo. No sigas luchando más en tus fuerzas. No sigas tratando de hacer cosas, tus circunstancias, tus problemas, queriéndolos enfrentar en tus fuerzas, porque te vas a debilitar, te vas a quedar sin fuerzas. Y qué bueno también que eso pase, pero alza tus ojos a Dios, pon tu confianza en Dios, porque el Señor dice aquí: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Solo los que esperan en Dios, solo los que confían en Dios, solo los que ponen su confianza y su dependencia en el Dios que nunca pierde fuerzas. Dios promete que nos dará nuevas fuerzas. Él lo promete, pero ¿a quiénes? ¿A todos? No, los que esperan. ¿A quiénes? Y esta palabra, los que esperan, tiene que ver con los que confían, los que ponen su confianza en Él. Los que esperan, los que confían, los que dependen del Señor, los que voltean sus ojos a Él y reconocen que sin Él no se puede, que no lo podemos comparar con nada. Dios nos promete en este versículo, mis hermanos, como le dio la victoria a Gedeón, porque Gedeón confió en Él. Gedeón puso toda su confianza en Él y en su fuerza y en su poder, y pudo derrotar a un gran ejército numeroso. Yo no sé qué tan grande sea tu problema. Yo no sé qué tan enorme pueda ser lo que está enfrente de tus ojos. Pero déjame decirte una cosa: el Dios que tenemos nunca desfallece. Sus fuerzas nunca se acaban. Y podrá ver la fuerza de la soberbia del hombre, como Sennacherib, pero al final tú verás que el Dios Todopoderoso someterá a sus enemigos. Dios nos promete 3 cosas en este versículo. Nuevas fuerzas tendrán, levantarán alas como las águilas. En otras palabras, nos está diciendo que Dios nos promete: volaremos como las águilas en las alturas, por encima de nuestros problemas, por encima de nuestras circunstancias, porque esas son las fuerzas del Señor. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. ¿Cuál es la razón de eso? Las fuerzas del Señor. Nunca se me olvida, mis hermanos, nunca, de un hombre llamado Caleb. Este hombre fueron de los 2 espías que mandó Moisés a reconocer la tierra prometida antes de llegar a ella. Y fueron los únicos 2, Josué y Caleb, que cuando regresaron tenían puesta toda su confianza en Dios. Toda. Los otros 10 llegaron y dieron su informe y dijeron: no, sí, esta tierra es una tierra donde fluye leche y miel, y trajeron fruto de ella, ¿verdad?
y todo, pero dijeron, pero no podremos nosotros tomarla, porque son más ellos que nosotros, son enormes, gigantes. Nosotros parecemos unas langostitas delante de ellos. Es decir, ya se estaban derrotando antes de tiempo. ¿Por qué? Porque lo vieron en sus propias fuerzas, cuando Dios les había prometido que Él les daría la tierra prometida. Pero Caleb y Josué creyeron. Y luego después, usted sabe la historia, Josué llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y cuando ya estaban entregando tierras, Josué, porque Dios le encargó que entregara tierras a las 12 tribus, Caleb le dijo esto a Josué. Ahí en Josué 14, versos 7 al 14, ¿verdad? No lo voy a leer todo, lo voy a resumir. Y le dijo Caleb: tú sabes lo que Dios dijo a Moisés tocante a mí. Yo era de 40 años y cumplí siguiendo lo que Dios dijo. Lo hice, todo lo que Dios dijo yo lo hice. Y mire, escuche lo que dice Caleb ahora. Estando en la tierra prometida, le dice a Josué: ahora tengo 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Es decir, tenía 40 años, ahora tiene 85. Y él decía: yo tengo 85 años, pero es como si tuviera 40. Pero ¿sabe por qué? Porque tenía las fuerzas del Señor. Por eso lo está diciendo: todavía puedo ir y pelear y tomar la tierra que Dios me prometió. Pero solo se puede hacer eso cuando se tienen las fuerzas del Señor. Solamente podemos tú y yo, con todos nuestros problemas, cuando aprendemos a confiar en las fuerzas del Señor. ¿Quieres tener esta fuerza que solo viene de Dios? ¿Quieres experimentar la fuerza y la fortaleza en tus tiempos de debilidad? ¿Quieres nuevas fuerzas que no se acaben? Alza tus ojos a Dios. Conócelo. No hay nadie como Él. No puedes compararlo con nada ni con nadie. No dudes más. No te quejes más, no le cuestiones más, solamente acércate a Él y dile: Señor, en ti confío, en tus fuerzas confío. Yo no puedo ciertamente con esto, yo no puedo hacer nada, yo me doy, me rindo, me quedo sin fuerzas, pero Señor, aquí estoy para que tú me des nuevas fuerzas, para que me levantes a volar como el águila, para que me hagas correr sin cansarme, para que me hagas caminar, Señor, sin fatigarme, como dice tu palabra. Y si tú quieres nuevas fuerzas, y si tú quieres que el Señor sea tu fuerza y tu fortaleza en tiempos de debilidad, yo te digo, ponte de pie y dile al Señor: yo quiero nuevas fuerzas, Señor. Yo quiero que me fortalezcas. Yo quiero ser tan fuerte como lo decía Caleb: tengo 85, pero me siento de 40. ¿Cuántos quieren decir lo mismo? Yo sé que no todos tienen 80, ¿no? Pero yo tengo 60 y le digo: Señor, yo quiero sentirme de 30, ¿no? De 25 si se puede, Señor. Levante sus manos al Señor. Levante sus manos a Él y dígale: toda mi confianza la quiero poner en ti. Es posible que has puesto tu confianza en otras cosas. Es muy posible que incluso has confiado en la fuerza de tu soberbia, de tu orgullo.
No estorbes la obra de Dios. Dile al Señor: Señor, perdóname. Si tú has puesto tu confianza en otras cosas en medio de tus problemas, dile esta tarde al Señor: Señor, perdóname. Alzo mis ojos a ti. Levanto mis ojos a ti, Señor, a contemplar tu creación, al contemplar lo que tú has hecho. Ahora no soy un ignorante, ahora lo sé, ahora lo he oído, ahora he aprendido y he sido enseñado que el Dios eterno eres tú, el que hizo la tierra, el que fundó el universo, el que hizo todas las estrellas, todas las galaxias, eres tú. El que sostiene todas las cosas, eres tú, Señor. Y si eso haces, ¿qué no podrás hacer con mi problema? ¿Qué no podrás hacer con mi situación? Hoy, Señor, me humillo ante ti. Si mi pueblo se humillare, humíllate, humíllate ante Dios. Y si es necesario doblar tus rodillas, hazlo ahí en tu lugar, de todo tu corazón. Vamos a quebrantarnos delante de Él y vamos a reconocer la gran necesidad que tenemos de su fuerza, no más la de nosotros. Perdona, Señor, nuestras dudas. Perdona, Señor, nuestras quejas. Perdona, Señor, nuestros cuestionamientos que hemos hecho, que hemos levantado muchas veces ante ti. Perdona a tu pueblo. Y hoy, como ese pueblo que se humilla ante ti, que te buscamos tu rostro, que oramos, que nos convertimos, Señor, de aquellas cosas que hemos hecho mal, porque hemos puesto la confianza en otras cosas. Hoy, Señor, sana nuestra tierra, sana nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestra relación como padres con nuestros hijos. Restáurala. Un toque especial de tu Espíritu sobre cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Y ponemos toda nuestra confianza en ti, en tu fuerza, en tu poder, en el nombre de Jesús.